En esta oportunidad vamos a estudiar, a trabajar, a reflexionar en torno al tema de escuelas de segunda oportunidad. Probablemente un tema nuevo, un tema raro, pero un tema sumamente importante que debería tener una mayor relevancia no solo en la República Dominicana, sino en toda la región, en toda la América Latina. Agradecemos el interés que muestras por nuestros videos. Hagamos una breve pausa ahora mismo. Dale a me gusta o likes. De esa manera contribuyes con el crecimiento de nuestro canal. Gracias por tu colaboración. ¿Cuáles problemas encierra la deserción o el abandono escolar? Mira, y eso era el tema de, tal y como tú lo señalas, deserción o abandono escolar. Me pregunto, y siempre he hecho la pregunta, cuando uno dice deserción o abandono, yo siento que coloca el problema en el estudiante y la familia. Y a veces me pregunto, bueno, ¿y la escuela? La escuela. ¿Qué rol juega en un problema tan complejo como es el que está detrás de esos dos conceptos? Y por eso yo a veces, quizá un poco por generar una cierta preocupación mayor o un debate, entonces le agrego otro concepto que digo exclusión escolar. Es decir, cuando uno se pone a investigar sobre las razones de por qué un estudiante, un joven, un niño, de pronto deja la escuela, y ese es el concepto que se habla de decepción o abandono, o en el caso que estoy planteando, exclusión. En el caso de los jóvenes, muchos jóvenes, antes era mucho más frecuente que ahora, que de sexto grado no podían seguir porque no había escuela, de séptimo, de octavo y de media cercana. Y eso tú lo conoces muy bien. O sea, a veces había comunidades que apenas inclusive llegaban a un cuarto, a un sexto grado, pero la que les podía ofrecer la continuidad de los estudios estaba lejísima. Y entonces, bueno, ahí hay un problema de que no continúan los estudios por la falta de oferta de planteles escolares. Yo digo que hoy es menos complicado, sigue siendo en algunas comunidades, quizás menos complicado porque el plan que se desarrolló en el gobierno pasado de casi de sembrar de escuelas, de palacios escolares, de centros escolares y de planteles, propiamente dicho, fue grande. O sea, se pudieron construir muchas escuelas y hay que reconocer que fue un gran esfuerzo, aunque lo recuerdo perfectamente. Cuando se inició ese proyecto, había un déficit de 34,000 aulas. Y las aulas que se construyeron pasaron un poquito más de 20,000, pero quedaron pendientes muchas cosas en ese sentido. O sea que hay una razón de oferta que puede explicar el que el estudiante no continúe, el niño o la niña no continúe sus estudios. Y eso, bueno, eso no es decepción, eso no es abandono. Si se quiere, eso es la falta de oferta, eso es exclusión escolar. En los estudios que hicimos en el instituto, cuando le preguntaban a un muchacho sobre el abandono, y de hecho hay un estudio hecho por Educa bastante interesante sobre el tema, el problema es que los jóvenes dicen que la escuela no les brinda realmente, no les da lo que ellos necesitan
para incorporarse al mercado de trabajo, porque son muchachos pobres que quieren comenzar a trabajar y que la escuela no nos brinda ninguna herramienta para eso, y por eso ellos deciden mejor irse a la calle, digamos, o sea, a buscársela por ahí donde puedan, porque son familias muy pobres. Entonces, el tema, yo creo que es un tema bastante importante que hay que tenerlo claro. Mira este dato, y yo lo he hecho esto lo voy a decir ahora, yo lo he hecho 3 veces, porque lo hice cuando se hizo el diagnóstico del plan decenal, lo volví a hacer avanzado y después lo volví a hacer hacia el 2019 con los datos del 2018. Con los datos últimos, incluso eso llegó a publicarse en un documento del propio ministerio. Si yo tomo un aporte de 1,000 estudiantes que entra primero de primaria, de 1,000 niños y niñas que ingresan a la escuela en primero de primaria, la pregunta es, ¿cuántos terminan en 12 años la escolaridad? Es decir, llegan a cuarto de secundaria y terminan, hoy el sexto de secundaria. ¿Cuántos son esos? Cuando yo levanté la información, en los 3 años que yo trabajé el tema, menos del 50% terminaba en 12 años. Por ejemplo, en el 2019, 497 estudiantes terminan en 12 años. Es decir, de cada 1,000 niños que está primero de primaria, cuando yo lo voy prorrateando a lo largo de los años tras años, solo 497 completaban todo lo que son los elementos fundamentales de su escolaridad para ir a pruebas nacionales, 497. Quiere decir que 503 muchachos estaban en el barrio. Algunos de ellos ya se habían retirado del esquema, definitivamente. Otros son de esos muchachos que no se les puede aplicar el concepto de deserción o abandono porque son estudiantes que por alguna razón, a veces la familia se muda, a veces ocurre algo y entonces, bueno, salen de la escuela y a lo mejor se reincorporan más tarde. Y eso pasa con frecuencia. Ahora hay un grueso de muchachos que sale de la escuela y no vuelve, no ingresa. En el estudio de Educa, habla justamente de ese concepto que se conoce bastante bien, que es los mini, o sea, los muchachos que ni estudian ni trabajan. O sea, que salieron de la escuela, no saben qué hacer y están en la calle buscándose alguna quien dice. Entonces, para mí hay un tema muy serio. ¿Abandonan, desertan o son excluidos? Fíjate que es diferente. Si tú me dices a mí son excluidos, la responsabilidad recae directamente en la escuela. Y en la escuela te va a tener que buscar soluciones al problema. Como quiera, aunque sea abandono o sea deserción, la escuela tiene una responsabilidad frente a eso. No, bro, lo que tú has planteado es un tema mayúsculo, es un tema principal, porque lo que tú estás diciendo, y nosotros sabemos que no es de otra manera, que es así, significa que muchas escuelas no han sido diseñadas, no han sido pensadas para determinada parte de la población escolar. Entonces, si esa escuela no me incluye, no me considera, no toma en consideración mis circunstancias, esa escuela me está excluyendo. Ese es el tema. Entonces, me parece que ese tema debería ser visto con una mayor importancia de la que se le ha dado hasta ahora. E incluso me gustaría solicitarte que me permita para que más adelante podamos retomar ese tema, porque me parece que es una cuestión central. La pregunta sería, ¿cuántas escuelas responden a las condiciones y características de los alumnos? Porque si yo tengo que matricularme en una escuela que no es mi escuela, entonces
yo estoy de más ahí y en cualquier momento me voy a ir. Tú sabes que en mis andanzas, sobre todo por los lados de Monte Plata, sobre todo yo, por Sabana Grande de Uyá, Vallaguana, pero sobre todo en Vallaguana, yo me encontré con una cosa muy furiosa. Jóvenes que estaban terminando, estaban en el bachillerato, no sé qué, pero que ellos, como que el interés de ellos era en el ámbito de la ganadería y era el ámbito de la cría de caballo. Sí, por el sistema educativo no lo presenta en ese sentido, absolutamente nada. Yo conocí un muchacho que para él el interés era la crianza de caballo de calidad. Y todo el mundo, todo el que conoce Monte Plata, sabe que Monte Plata posiblemente es la provincia que tiene la mayor, yo no sé cómo se llamaba eso, digamos, todo lo que tiene que ver con la cría. Esquina. Exacto, Crianza esquina. la crianza esquina, ella que tiene la mayor crianza de caballos de calidad. E incluso yo supe de un híbrido que lograron hacer ahí en Monte Plata, de un caballo que es un caballo de paso fino, pero a diferencia del caballo de paso fino, el cuerpo de ese caballo, inclusive el cuello, es mucho más robusto. Y es un animal que cuesta un dineral. Un dineral. Entonces yo me preguntaba, coño, pero ¿qué ofrece, qué oferta tiene el sistema educativo para estos jóvenes? Que mira, su vida es esa. Su vida es la crianza de caballo. Pero no tienen, ahí lo tienen ellos, no tienen, la escuela no ofrece nada en ese sentido. Ni en materia de contenido, pero mucho menos de horario, de materiales, de práctica, asignaturas que deberían desarrollarse en coordinación con esa afición que tienen y que finalmente será su ocupación. Pero yo estuve en una actividad organizada en Punta Cana, que era del torteo. Y conocí a una persona que hizo una exposición para mí extraordinaria, sobre todo lo que tiene que ver con manglares y todo lo que tiene que ver con corales. Y de pronto yo le pregunto, pero usted me está diciendo a mí, es un área que necesita gente formada, porque, digamos, sembrar todo ese tipo de cosas, porque todo eso son plantas, ¿no? Sí. Sembrar eso, ¿quién lo hace? Dice, no, es que nos faltan, justamente. El gran problema que tenemos es que no hay muchachos formados en eso. Y lo que hace que son empíricos y que nosotros lo vamos más o menos ayudando en eso. Pero el sistema educativo no nos ofrece nada en ese sentido. Fíjate, estaba hablando de dos cosas totalmente distintas, pero que son dos ámbitos, vamos a llamar del desarrollo, que son igualmente quizás importantes, como puede ser la cría de caballo y todo lo que eso puede suponer en términos de negocio, pero también todo lo que tiene que ver con manglares, todo lo que tiene que ver con corales, todo eso, todo ese mundo que también está muy vinculado con el tema turismo, por ejemplo. Claro. ¿Cuáles programas están o deberían estar en marcha para mejorar la escolaridad y reducir el abandono o la exclusión escolar? Mira, a la verdad que no sé cómo andan las cosas. No sé qué cosas se están haciendo actualmente sobre ese tema. Sí te puedo decir que recuerdo perfectamente que cuando se comenzó a trabajar el tema de jornada extendida, estamos hablando cuando se empezaron aquellas escuelas pilotos de jornada extendida, que eran unas cuantas, no eran muchas, creo que eran como 60 escuelas. Se pensaba que la jornada extendida definitivamente era una política que pudiera contribuir con la retención escolar. Claro, porque hay un factor que ahí, digamos, es importante. Tú estás resolviendo el problema de alimentación a la familia y por tanto la familia no se va a ver quizá tan presionada a poner al muchacho a buscársela para buscar la comida porque la tiene. O sea, el muchacho va a tener eso resuelto ahí.
Y estamos hablando de cuando una familia pobre, que generalmente no es uno, sino que son varios muchachos, entonces el problema está relativamente, digamos, entre comillas, resuelto. Pero todos saben el gran problema de la jornada extendida, que más quizá se puede hablar de la jornada extendida en términos nominales, o sea, en términos de que, bueno, ese es el nombre O de horario. o de horario, pero al final de cuentas eso no pudo funcionar como se prendió. Y entonces, bueno, eso no, por lo menos no tuvo el efecto esperado. Los muchachos igual siguieron abandonando la escuela, dejando la escuela, y por eso todavía hoy día la cantidad de muchachos adolescentes en la calle llama la atención. Uno nada más tiene que moverse en los parques para darse cuenta de que efectivamente son niños, muchachos, que están en la calle, que no tienen nada que hacer, y todavía peor, o sea, que era un más dramático. No solamente que ni estudian ni trabajan, es que ni tienen las competencias mínimas para hacer algo, porque no lograron aprender a leer, no lograron mucho menos comprender una cosa que leen, no aprendieron los elementos básicos de la matemática. ¿Y en qué se van a emplear, por Dios? ¿En qué van a hacer? Entonces, es un tema muy complicado. Yo no sé si tú conoces algún programa que se esté ejecutando hoy día sobre este tema, pero yo, a la verdad que no sé qué cosas se están enfrentando para lograr atraer, por lo menos, o retener al muchacho, sobre todo en educación media. ¿En qué sentido representa un problema para el país el abandono o la deserción escolar? Bueno, ya mencionamos el gran porcentaje de adolescentes sin formación mínima, sin tener competencias mínimas para desenvolverse en el trabajo. Y todavía peor, el estudio, Educa hizo un estudio sobre ese tema y decía no solamente que son jóvenes que ni estudian ni trabajan, es que no tienen competencia, no la tienen. Entonces, eso trae otras consecuencias. Porque muchos jóvenes de los que cayeron en la muestra de ese estudio, son jóvenes que los trabajos que logran tener son trabajos de niveles de ingresos muy bajos y sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de... Por ejemplo, todos esos muchachos que son delivery. Pues pongamos a pensar en delivery. Delivery boy, que debería estar terminando, muchos de ellos, bachillerato, muchos de ellos deberían estar quizás haciendo una carrera técnica, o en algunos casos entrando a la universidad, pero son jóvenes que no. Son jóvenes que lo que hacen es un trabajo donde no tienen ninguna prestación, nada de eso, no tienen ninguna seguridad. Inclusive en el estudio se pone de relieve ese problema. Entonces, ¿cuál es la esperanza de una población tan grande que no se va a incorporar al desarrollo del país? Que lo que va a hacer es básicamente ese tipo de cosas. Ser delivery, ser, qué sé yo, muchacho limpiando puertas en un taller de mecánica, el que puede ser pitcher, el que puede tener un motor para hacer motoconcho. Y fíjate como las ciudades se están llenando de eso. Sí. Y eso, en términos de desarrollo, quiere y aporta al país la total poco. ¿Por qué no ha aprendido en la escuela pública el espíritu de Don Bosco en favor de los adolescentes y los jóvenes vulnerables? ¿Cuál será la razón? Alberto, tú con ese tema, vamos a decir así, me da por el pelado. Yo en mi infancia, siendo un muchacho de 10 años, 11 años, fui de los jóvenes del sector de Villaconsuelo, Villaguara y Don Bosco, que nos incorporamos al oratorio Don Bosco que había en aquel momento, que era un programa de trabajo con jóvenes que tenían los salesianos, tenían el colegio Don Bosco, pero hacia el lado tenían el oratorio Don Bosco. O sea, no había que ser del colegio para ser parte del oratorio Don Bosco.
Y en ese oratorio, ahí había cantidad de actividades para adolescentes, de actividades deportivas, todas las actividades deportivas que te puedes imaginar, actividades de mesa, pero también yo aprendí mecanografía ahí, en Don Bosco. O sea, una máquina Underwood, de aquella de tequita, de dura. Ahí aprendí yo mecanografía. Y otra Olivetti, ¿verdad? Exactamente. Pero también aprendí a hacer reuniones, a coordinar reuniones, a programar reuniones. O sea, el oratorio de Don Bosco era una escuela realmente de desarrollo de liderazgo muy, muy interesante, que para mí es la expresión como más interesante, más afín a eso que se llama el espíritu de Don Bosco. Porque es la visión que Don Bosco tenía, esa visión optimista y humanista de la persona, que no importa su condición de pobreza. Don Bosco entendía que todo joven puede ser capaz de crecer, puede ser capaz de desarrollarse con personas si se le da la oportunidad. Y ese es el espíritu. Entonces, bueno, uno sabe que hay una obra salesiana. Las salesianas y los salesianos han hecho una obra interesantísima en el país, pero lamentablemente, digamos, esa obra, esa visión que tenía y que tienen todavía estas personas, estos religiosos, estas religiosas, sin embargo, una cosa que uno dice, pero caramba, ¿por qué eso no prende? ¿Por qué eso no se constituye en una política de Estado, de realmente crear centros que le dan a uno formación no solamente escolar? O sea, yo en el oratorio de Don Bosco aprendí un montón de cosas, Alberto, muchísimas cosas. En el oratorio de Don Bosco yo aprendí a analizar cuestiones de cine, porque había teatro y había discusiones sobre las películas. Había exposiciones que nos podían hacer en lugares, y había discusiones, los jóvenes discutían mucho sobre eso, había grupos de jóvenes que hacían trabajo en el barrio. O sea, todo ese trabajo que se hacía en el oratorio de Don Bosco, que es para mí el reflejo más interesante de esa visión de Don Bosco, de trabajar con los jóvenes, dándole herramientas justamente para su desarrollo. Yo me pregunto, ¿y por qué razón esas cosas no se promueven? ¿A qué se debe que en el país no se haya creado un sistema de escuelas de segunda oportunidad? Quizás sería bueno, Alberto, que tú pudieras como decidir. Yo sé de qué se trata, pero quizás sería bueno que tú pudieras decir, bueno, cuando hablamos de escuela de segunda oportunidad, ¿a qué nos referimos? Yo tengo mi planteamiento sobre eso, pero quizás sería bueno que tú abarcar ese tema. En el país, que el estudiante, que el joven, que el adolescente deje por mitad sus estudios es casi normal. Luego que abandona la escuela, entra en familia y sencillamente ya no vuelve y termina su vida en esas condiciones. ¿Qué tal si hubiera alguna escuela disponible para ese joven que abandonó, que le permita estudiar y trabajar incluso su oficio desde la propia escuela? Porque, supongamos, si él tiene que ser motoconchista porque ya tiene una mujer, porque ya tiene un hijo, ¿por qué el Estado no le financia, digamos, no le garantiza un ingreso con una parte de trabajo mientras él puede estudiar? De esa manera puede, como es natural, sostener a su familia, pero continuar los estudios, porque mientras tanto él tiene que, como dicen, buscársela, arrancar cabeza para poder sobrevivir. Pero qué diferente fuera si en la misma escuela, si como parte del programa educativo, él tuviera un empleo
Y ese empleo dirigido, canalizado en la misma línea, en la misma dirección de los estudios vocacionales que estuviera realizando en la escuela, es si pudiera avanzar en el trabajo en paralelo con los estudios. Mira, en mis más de 30 años en el sistema educativo dominicano, yo humildemente voy a decir eso. Me lo voy a plantear en términos hasta personal. Nunca nos planteamos ese tema. Nunca. O sea, como que nunca se visualizó qué alternativas, qué políticas se podían desarrollar para aquel joven que fuera abandonado, se fue de la escuela. Era como que, bueno, no se quería que eso pasara y se buscaba el mecanismo de evitar el abandono, deserción o exclusión, como usted quiera llamarle. Pero pensar en ese joven que definitivamente se fue y que en país como quiera no puede colocarse de espalda, el gobierno, el Estado no puede colocarse de espalda a esa población, porque posiblemente él dejó la escuela no porque él quiso. No dejó la escuela porque la escuela no le ofrecía nada, no le ofrecía ninguna opción para él poder manejarse en la vida. O sencillamente no existió esa escuela donde yo podía ir para terminar mi bachillerato. Cuando uno escucha los ejemplos de las personas que le dicen a uno, yo recuerdo varios de esas personas de la vieja guardia de la educación que me decían a mí, no, yo tuve que caminar 20 kilómetros para llegar a la escuela, he pasado no sé cuántos ríos, no sé. Bueno, eso yo digo que bien que usted lo hizo, pero otro no te lo hace. Claro. Y tú dices, y yo recuerdo que estando en Cuba, y esa discusión, las autoridades que estaban presentes en ese momento en la discusión decían, bueno, si en una loma de tal sitio hay un niño, es responsabilidad del Estado de llevarse a ese niño en esa loma de oración. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ellos explicaban cómo lo hacían. Entonces yo digo, bueno, yo lo puedo decir de esta manera, yo nunca escuché, mira, en las discusiones previo a plan decenal, en plan decenal, en ninguna de esas etapas de la vida del sistema educativo dominicano, yo escuché hablar de una escuela de segunda oportunidad, porque dado por un hecho de que bastaba con la oferta que se tiene de ofrecer la educación formal, Y si él quiere que la y si él quiere que la coja. Y para mí eso es grave. hay que recordar que existe Infotep. Yo diría, ¿por qué no hay una especie de Infotep, pero en educación formal, y que en lugar de que haya un empleo fuera en una empresa, haya una empresa que exista precisamente para adaptar su horario, sus labores a las condiciones que la escuela formal establece para ese grupo de estudiantes? Pienso que una escuela de este tipo pudiera existir por lo menos una en cada provincia. Sí, mira, yo creo que nos ha faltado realmente hacer un debate serio sobre el tema, como para uno entender que al final de cuentas, lo que uno quiere es darle oportunidades a todos los niños, a todas las niñas, a todos los jóvenes, para que tengan la posibilidad de desarrollarse como persona y poder enfrentar los retos que el mundo le plantea en términos no solamente de trabajo, sino en términos de la vida como tal. Y lo que creo es que nos hemos aferrado a un modelo, a una visión, a una perspectiva y no hemos considerado que pueden haber muchas otras posibilidades de oferta que puedan ayudar para no dejar a ningún ciudadano, a ninguna persona, ningún joven, ningún niño, dejarlo sin tener la oportunidad de desarrollarse. Yo creo que hace falta pensar en eso. Ese es un tema que debería convocarnos para discutir, porque yo recuerdo que siempre planteaba cuando estaba en pruebas nacionales, que yo decía, bueno, pero esos adultos, esas personas
que inclusive son adolescentes en el bachillerato que no logran pasar la prueba nacional y se pasan un año y otro año y otro año. Y cada vez que pasa, menos las calificaciones son más bajitas, porque en la realidad es siempre me van. ¿Por qué no ofrecerle otras oportunidades? Yo inclusive hablaba de ¿por qué no le damos un certificado de haber completado los estudios de básica? Ah, pero tú quieres seguir para media. Ah, entonces tú tienes que tomar la prueba. Pero no, una certificación de haber completado los estudios de media. Ah, pero yo quiero ir a la universidad. Ah, no, entonces tú tienes que tomar una prueba. Pero si no vas a la universidad, porque lo que vas a hacer es una carrera técnica, con esa certificación tú puedes hacerlo. Y pensar en otras alternativas. Porque al final de cuentas, lo que estamos queriendo, lo que queremos, es que el muchacho desarrolle, tenga la oportunidad para desarrollar un conjunto de competencias y no que tenga un título que le diga que él es, qué sé yo, bachiller en ciencia, matemática y ciencia. No, es ese el problema. Bueno, por lo menos ya existe la certificación de finalización de estudios del bachillerato que se puede continuar con algunos estudios, no con todos, sino con algunos. ¿Cuáles pasos deberían darse para tener la experiencia de una escuela de segunda oportunidad? ¿Por dónde podemos comenzar? Mira, para mí el primer punto, y para mí en este momento es como casi el único punto, es sentado a discutir el tema, hacer conciencia del problema y ensayar, no temerle al ensayo. Yo creo que algo que tenemos que aprender es que hay que experimentar y ver resultados y ver qué nos da esa estrategia. Y si no nos sirve, bueno, buscamos otra estrategia. Pero lo primero, sentémonos a debatir el tema. Reconozcamos que a nivel de eficiencia interna, el sistema educativo dominicano no pasó a la prueba. A nivel de eficiencia interna no la pasó. ¿Por qué? Porque un porcentaje alto no termina. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos muchachos? Hay la responsabilidad social frente a ellos. Entonces, sentémonos a pensar en eso, hablemos sobre ese tema y seamos capaces de imaginar alternativas nuevas. Muy bien, la escuela de segunda oportunidad es una necesidad, pero no solo es una necesidad, es una posibilidad. Ojalá que nos auto-reivindiquemos. Ojalá que el sistema educativo dé la cara y entienda que hay un vacío, que hay respuestas que es necesario dar a esa parte de la población que luce excluida.